Hola a todos, ahora vamos a ver la segunda parte del examen de TCAE realizado en la Comunidad Valenciana el 16 de octubre de este año. En el otro vídeo nos quedamos en la pregunta 12, ahora vamos a pasar ya a la 13 y aquí vamos a ver de la 13 a la 28. La pregunta 13 dice: al finalizar la cura a una paciente afectada de fascitis necrotizante, ¿en qué contenedor desecharemos las gasas y compresas utilizadas? Bien, estamos realizando una cura y tenemos que tener claro los conceptos, que es una fascitis y lo que es necrotizante. Una fascitis es la inflamación del tejido que está debajo de la piel. Necrotizante quiere decir que hay una infección bacteriana que llega a necrosis, muerte del tejido. Entonces, si hay una infección, ¿dónde dijimos que se desechaba? El contenedor del grupo 3, exacto. La pregunta número 14 dice: en una intervención clínica, ¿cuándo se otorgará el consentimiento informado por representación? Señala la respuesta incorrecta. Te está diciendo la respuesta incorrecta. Y esta pregunta, la respuesta viene en la Ley 41/2002, en el capítulo 4, artículo 9, de 14 de noviembre, en el punto número 3, que dice dónde se otorgará el consentimiento informado. Y dice que se otorgará en tres momentos: cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en la sentencia, cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. Entonces ya nos ha dicho las que son. Entonces, ¿cuál es la que no es? Pues cuando exista riesgo para la salud pública. Esa es donde no viene regulada. La pregunta número 15 dice: con relación al sistema de enfermedades de declaración obligatoria, EDO, indique cuál de estas afirmaciones es correcta. Bueno, esto viene regulado en el BOE. Las enfermedades de declaración obligatoria, el número 65 de 17 de marzo de 2015. Y allí dice que hay enfermedades como la lepra, la peste y la fiebre tifoidea, que son enfermedades de notificación individualizada urgente y deben notificarse a salud pública al mismo día en que se sospecha el caso, por el medio más rápido posible, para evitar pues que haya más casos y que sea más complicado controlar. La pregunta número 16 dice: ¿cuál no es un método de valoración de existencias en el almacén sanitario? Para eso tenemos que saber cuáles son los métodos de valoración de existencias. El método FIFO era el método en el que el primero entra es el que primero sale. El método LIFO es el último que entra, el primero que sale. El método PMP es el método del precio medio ponderado, que es la suma de las existencias multiplicada por los diferentes precios de adquisición y dividida por la suma de las cantidades, es decir, es un precio uniforme y justificado de las existencias del almacén. En el material, la pregunta 17 dice: en el material de acondicionamiento de un medicamento, ¿qué significa el siguiente símbolo? Y es como un relojito. Ese símbolo significa caducidad inferior a 5 años, que viene en algunos medicamentos en la caducidad inferior a 5 años y viene este simbolito. La pregunta número 18 dice: la lesión sólida de la piel que se puede ver o palpar y que mide de 1 a 2 centímetros de diámetro se denomina. Para eso tenemos que saber el concepto de las lesiones de la piel. La mácula. La mácula es la lesión de la piel en un área cutánea plana, por lo tanto es sano. La pústula. La pústula aparece en la piel como vesículas o ampollas, pero es una bolsa que contiene pústula. Por lo tanto, esa tampoco. La pápula. La pápula es un tipo de lesión en piel menor de 1 centímetro. Y como es menor de 1 centímetro, pues tampoco.
Y el nódulo. El nódulo es un tipo de lesión en la piel mayor de 1 centímetro que se puede ver y palpar. Por tanto, pues ya tenemos la respuesta, el nódulo. La pregunta número 19 dice, ¿cuál es una enfermedad vírica de la piel? Pues aquí igual, aquí tenemos que saber qué tipo de enfermedades hay y qué enfermedades son clasificarlas, saber clasificar. Y te dan las siguientes respuestas. La sarna es producida por un parásito. Es un ácaro que se mete en la piel y deposita huevos, por tanto no es vírica. El impétigo. El impétigo es una infección en la piel que produce ampollas. Es causada por uno de 2 tipos de bacterias. Por lo tanto, el impétigo es bacteriana. Es una infección bacteriana. Por lo tanto, tampoco. La tiña. La tiña es una infección causada por hongos, que a la vez está causada por parásitos como el moho. Así que esa tampoco. Y el herpes simple. El herpes simple es una enfermedad infecciosa, inflamatoria de tipo vírico. ¿Vale? El herpes simple como el herpes zóster. El herpes zóster también es vírica. Y nos vamos ya a la pregunta número 20. ¿Cuál es la posición corporal adecuada del paciente para realizar la intubación endotraqueal? Bueno, yo tengo un vídeo de posiciones que ahí también lo digo. Así que es la de Rosero Proez porque es en la posición donde el cuerpo se acondiciona para poder intubar. La pregunta número 21 dice, la posición corporal en la que el paciente se encuentra en decúbito supino, con un plano oblicuo de unos 45 grados, de modo que los pies quedan por debajo del nivel de la cabeza, se denomina. Los pies dice ya que están por debajo del nivel de la cabeza y está en decúbito supino. Por lo tanto, Fowler no puede ser porque Fowler no está en decúbito supino. Por lo tanto, no queda otra que la de Morestin o Anti-Trendelenburg. Aquí viene un poquito con trampa, hay que leer bien los enunciados. La de Trendelenburg no, porque justo es al revés. Así que hay que tener cuidadillo. 22. ¿Qué puntuación, según la escala de Norton, indica un riesgo muy alto en la aparición de úlceras por úlcera por presión? Bueno, la escala de Norton, todos sabemos que mide el riesgo que tiene un paciente de padecer úlceras por presión. Y la puntuación que nos da que indica riesgo muy alto es de 5 a 11 puntos. La pregunta número 23 dice, en la aparición de úlceras por presión, señale cuáles son factores de riesgo extrínsecos. Extrínsecos son factores externos a mí, que puede ser la presión, la fricción, la humedad. Todo eso es externo. Los intrínsecos son factores míos, como la salud del individuo. Todos son intrínsecos menos la presión, fricción y cizallamiento. Todos. La incontinencia y el estado nutricional, intrínseco. La movilidad y nivel de conciencia, intrínseco. La mala perfusión de la piel y temperatura corporal es intrínseco. Por lo tanto, solo el extrínseco sería presión, fricción, cizallamiento, humedad y tiempo. Pregunta número 4. ¿Cómo se denomina el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de las 20 respiraciones por minuto? Pues aquí igual tenemos que saber los conceptos y saber que la taquipnea está por encima de las 20 respiraciones por minuto. La bradipnea está por debajo de las 12 respiraciones por minuto. La apnea es la frecuencia respiratoria normal, que sería de 12 a 20 respiraciones por minuto. Y la apnea es la pausa en la respiración. Por lo tanto, taquipnea. Pregunta número 25. ¿Qué colores utilizaremos para representar la frecuencia respiratoria y la tensión arterial en la gráfica hospitalaria? Bueno, a cada constante aquí se le asigna un color en la gráfica. El rojo quiere decir la temperatura, el azul para el pulso, el verde para la tensión arterial y el negro para la respiración. Por lo tanto, la respuesta correcta sería negro para la frecuencia respiratoria y verde para la presión arterial. La pregunta número 26 dice, el caudalímetro en el dispositivo que indica y controla la cantidad de oxígeno expulsado en...
El caudalímetro. El caudalímetro mide y controla el caudal de oxígeno que se suministra al paciente y se da en litros por minuto. Litros por minuto. Pregunta número 27. ¿La mascarilla tipo Venturi es un sistema de administración de oxígeno? Pues tenemos que saber lo que es bajo flujo, flujo intermedio, alto flujo. ¿Y bajo flujo qué quiere decir? Pues significa que nuestra concentración de oxígeno es variable. Se mezcla con el aire ambiental. O sea, no es oxígeno 100%. Ejemplo, las gafas nasales, la mascarilla simple. Eso sería. Y flujo alto evita que la persona coja aire del exterior. Suelen tener válvulas unidireccionales. O sea, es por ejemplo, la mascarilla tipo Venturi. Pregunta 28. En la preparación del material necesario para realizar un sondaje nasogástrico, ¿qué tipo de lubricante elegiremos? Hidrosoluble. Sería hidrosoluble porque se disuelve. Mientras que si son liposolubles o la vaselina, no, y me podría dar problemas, sino a tipo respiratorio sobre todo. Pues ya hemos llegado hasta el vídeo de hoy. Haré ya otro más con las preguntas que faltan. Y nada, pues muchísimas gracias y hasta el siguiente. Un saludo.